Ustedes, tan liberales, tan humanos, que llevan al preciosismo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre. Fanon revela a sus camaradas la solidaridad de los metropolitanos con sus agentes coloniales. Tengan el valor de leerlo, porque les hará avergonzarse, y la vergüenza, como dijo Marx, es un sentimiento revolucionario. Las que acabáis de escuchar son palabras de Jean-Paul Sartre, presentando Los condenados de la tierra del gran Frantz Fanon. El hombre blanco, creador de la más alta cultura europea, fue también el creador de los crímenes más abominables. Hoy en Fora Apache hablamos de cultura y de colonialismo. Bienvenidos. Esta noche en Fort Apache tenemos uno de esos programas que marcan nuestra diferencia y lo que representamos. Hablamos de cine, cultura y colonialismo. Para ello contamos con 6 invitados de excepción. A mi izquierda, Abuy Enfubea, flamante director de Uruáfrica TV. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias. Miguel Urbán, alma mater de uno de los espacios culturales más interesantes de Madrid, La Marabunta. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Marga Ferré, otra de las imprescindibles en este programa, en Fort Apache, de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, Pablo. Pepe Gutiérrez Álvarez, un cinéfilo sin remedio. Bienvenido a Fort Apache. Gracias. Heriberto Cairo, profesor de Geografía Política, decano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Gracias. Y se estrena en Fort Apache José Manuel Querol, profesor de Literatura en la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Enseguida empezamos a disparar argumentos y maldades, pero antes veamos el punto de vista de nuestros guionistas en El punto de mira. En el cine de los años 30 era habitual que los negros fuesen interpretados por actores blancos maquillados. Así ocurre en películas como El cantante de jazz o El nacimiento de una nación. La representación de los otros bárbaros frente al nosotros civilizado vivió su apogeo con westerns como Fuerte Apache, Río Bravo o La Legión Invencible. Las pantallas tampoco se libraron del mito del buen salvaje y se llenaron de negros bonachones como Mami en Lo que el viento se llevó. Ande, señorita Carlata, sea buena y coma alguna cosita, ¿eh? No. Viernes en Robinson Crusoe. Yo amo. Tú, Viernes. O Johnny Depp interpretando al Indio Toro en El llanero solitario. En Apocalipsis Now, como en El corazón de las tinieblas, el antagonista es invisibilizado. Del mismo modo que en el libro de Conrad, El otro son meras sombras, el significado de la guerra para los vietnamitas es omitido en la película de Coppola. La última frontera la conforman los alienígenas de películas como Distrito 9 o los Na'vi de Avatar, que sirven de metáforas para tratar temas como el colonialismo o la xenofobia. El otro suplantado, el otro bárbaro, el otro santurrón, el otro invisibilizado y el otro extraño son solo algunas de las formas mediante las que se ha representado al antagonista. Esta noche, en Fort Apache, hablamos de cine y colonialismo. Igualitos nuestros programas que los de 13TV. Empezamos con la misma pregunta para los 6, en regla del minuto. Empiezo contigo, Abuy. ¿Cuál fue tu primera experiencia con el colonialismo? Y supongo que en tu caso habrás tenido muchas. Bueno, la primera experiencia realmente vinculada al cine, ¿no? Te refieres Claro. El Tarzán. Tarzán yo creo que es el clásico perfecto para abordar ese tema, porque son las películas que de alguna forma, pues, en los cines, no solamente los cines de Europa, pero también los cines de África, por ejemplo en Guinea Ecuatorial, que era una provincia española, en el cine cuando Tarzán pegaba de un puñetazo a 15 negros, los tumbaba, los negros decían, mátalos. Los propios negros del cine gritaban, mátalo. Es decir, la propia gente era parte, como cuando John Wayne mataba a los indios, pues te haces parte de esto, ¿no? Es una construcción. Y fue el de Tarzán, luego, bueno, las novelas de Kipling, que también son un ejemplo interesante. Un grande, Tintín. Guau, inmenso, ese es mi favorito, que es tremendo. Eso fue la experiencia, y luego, bueno, recuerdo que en el colegio de curas, en los jesuitas, había un cura vasco que se llamaba Aitor Garmendia, que era un cura, y este cura
constantemente aludía a ese tipo de cosas, ¿no? Aludía al tema de la imagen y el racismo y de la condición colonial. Gracias, Abuy. Miguel, tu minuto. Pues yo no he tenido tantas, pero sí que algunas chocantes, ¿no? Yo creo que la que más recuerdo es en La selva lacandona, mirando una televisión que solo se ponía 2 horitas al día, ¿no? Y que todo el mundo se vestía para ir a ver la televisión, ¿no? Y de repente pues veían a Rambo, ¿no? Los zapatistas, ese ejército heroico veía a Rambo, ¿no? Entonces todos los europeos nos poníamos a discutir que por qué veían a Rambo y que realmente no entendían lo que estaban viendo, ¿no? Porque no podían apoyar al yanqui, ¿no? Que iba matando vietnamitas por ahí, ¿no? Entonces que nosotros llegamos a hacer incluso hasta una teoría de que como ellos veían a un señor medio guerrillero que iba matando a todos, ¿no? Pues se identificaban con él, ¿no? Hasta que pues a alguien se le ocurrió, ¿por qué no lo preguntamos, ¿no? Y no, apoyaban a Rambo porque les gustaba, y punto. Y punto. Marga, tu minuto. Pues a mí me pasó un poco como a Abuy, muy de pequeña. Yo recuerdo ver las películas que aquí han salido del oeste y tener un padre de izquierda que me decía, no te equivoques, Marga, los buenos son los indios, ¿no? Y entonces te hacía de pequeña pensar, y digo, si los buenos son los indios, aquí hay algo que está equivocado, ¿no? Entonces tenía un padre que me explicaba, ¿no? Es decir, para robar las tierras hacen estas películas, pero realmente le están quitando tierras, el tal, y eso yo creo que me ayudaba. Pero ya por mí misma sola fue Tintín en el Congo. Me pareció una barbaridad cuando lo leí y lo sigo sosteniendo a día de hoy. O sea, y creo que fue la primera vez que fui, para niños además, la justificación del racismo, no del colonialismo, que son cosas diferentes, del racismo de una manera tan horrible. Pepe. Sí, yo no tengo la suerte de, como Marga, tener un padre de izquierda. Yo me tragaba todos los ayuda un montón, colonialistas completamente. Las películas colonialistas me las tragaba, aún tengo devoción por ellas. Pero yo tuve con 7 o 8 años un verdadero shot con Apache y con Flecha Rota. Claro. Y en Flecha Rota, cuando recuerdo que dice Jimmy Stewart, cuando vi a ese niño indio llorar, descubrí que los indios eran personas, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento a mí me galvanizó, ¿no? Me creó un estado. Y luego con la película Fugitivos, que es Sidney Poitier y Tony Curtis, que es un negro y un blanco, yo recuerdo que tomé partido por Sidney Poitier, que por cierto es una persona muy maltratada, Sidney Poitier. Muy maltratada, pero que era simpatizante de los Black Panther. Heriberto. Bueno, pues es obvio estas de Tarzán, Tintín, etcétera, etcétera, pero quizás lo que contaría es mi encuentro académico, digamos, con el cine colonial. Y la verdad es que me fascinó una película portuguesa. Estaba yo en Portugal trabajando sobre la geopolítica portuguesa y hay una película portuguesa que quedan fragmentos de finales de los 30 que se llama Feitiço de Imperio, Hechizo Imperial. Y es absolutamente el intento, además los portugueses en el tema colonial eran mucho más serios que los españoles, se lo creían profundamente. Entonces había un Servicio Nacional de Propaganda que financiaba películas como estas, en las cuales se representaba la idea del imperio como nación, desde Miño hasta Timor, a todos portugueses, y donde realmente se justificaba el colonialismo de una forma perfecta. José Manuel. Pues yo casi lo mismo. Yo he crecido viendo boyés, los bengalíes, Zulú, y además con verdadera delectación. Yo creo recordar que le dije una vez a mi madre que quería ser de mayor policía montada del Canadá. O sea, que después de haber, supongo, de haber visto la película, de haber visto a una chica guapa en ella. Pero así la vez que yo dije, esto tengo que verlo más, yo creo que fue en la mili. Hubo un tiempo en la mili, yo soy todavía de los que hizo la mili, en los que cuando llegamos al cuartel tuvimos 10 días que nadie nos asignaba a destino ni nada, y estabas allí y nos ponían películas. Amanecer Rojo, Rambo, todas iguales, ¿no? Y además, como no teníamos nada que hacer, todo el día nos repetían las películas. De tal manera que a la 16ª vez que vi, no me acuerdo qué, yo dije, aquí hay que hacer algo, ¿no? Aquí hay que ver qué es lo que pasa, por qué me las ponen. Y yo creo que es así como entré a plantearme estas cosas. Pues que este es uno de los elementos de todo lo que
lo que Zizek, ¿no?, dice que es la ideología que no funciona desde lo explícito, sino desde lo implícito. Casi nadie hace una reflexión política cuando ve una película, sobre todo cuando eres niño. Yo recuerdo en una clase con Montserrat Iglesias que decía, bueno, la primera película en la que oímos a los indios americanos hablar su propio idioma es Bailando con Lobos, que yo estuve muy rápido, en plan de empollón, y dije, no, San Ginés antes hizo películas en Bolivia en la que escuchamos hablar en quechua y en aymara, pero una película de gran producción en Hollywood, en la que, claro, yo no sé, porque las películas de indios yo las veía en castellano, y cuando veías a los indios hablar, yo hablar así porque yo ser indio, que es tremendo, que es como, o hablan inglés los indios o no hablan inglés, y que tenga que llevar Kevin Costner a hacer una película en la que por fin aparezca un idioma de una de las naciones, y claro, todo eso opera en la cabeza de la gente como una cuestión normal, es decir, los indios son una banda de salvajes que hablan así. Una anécdota tonta, yo hice un curso de doblaje, y como soy mujer y tengo la voz muy grave, siempre me asignaban a mujeres de mal vivir o a negras, porque en el imaginario colectivo una mujer negra tiene la voz grave. Y me contaban que cuando llegaron a las primeras películas a España con personajes negros, como no sabían cómo hablaban, les pusieron acento cubano porque eran los únicos negros que conocían. Por eso se doblaban con acento cubano, era una cosa, y me parecía deliciosa la anécdota. Digo, qué brutos eran. No, pero claro, es que es terrible, es decir, es que incluso en las series americanas, que eso me he dado cuenta después, cómo obligan a los negros a hablar en algunas series americanas para revelar su condición subalterna, es decir, como unas cuestiones de acentos específicos, es terrible. Sí, incluso en algunas películas en las que en la versión original los indios a veces hablan castellano, entonces al trasladarlo al castellano les ponemos a hablar en infinitivo, porque quedaría, supongo, para el orgullo nacional, pues un poco perdidos. Ya que estamos de anécdotas, yo creo que lo habrá visto mucha gente, pero MacGyver y los vascos. Bueno, MacGyver y los vascos, esta no la ves. Esa no me la sé, cuéntala. No sé si la habéis visto, pero vamos, claro, MacGyver viene a rescatar, ¿no?, a una científica americana, ¿sabes?, cogida por ETA, ¿no?, secuestrada por ETA a los Montes Vascos, que son todos mexicanos, evidentemente, ¿sabes? Claro. Y le dice, ¿por qué me habrán cogido?, ¿no? Y dice, si yo soy, no sé, química, y dice, bueno, querrán que usted les haga una bomba nuclear y tal, ¿no? Y los saca y tal, y les ven a los supuestos vascos corriendo hacia MacGyver, gritando una reuchus y demás, que es una verdadera despolle, vamos, poner MacGyver y los vascos, y veréis lo que es cine colonial visto desde otro punto de vista. Que España además también es víctima de eso, o sea, el daño que ha hecho Hemingway, o sea, que Hemingway presenta una imagen de España terrible, o lo de Carmen de Bizet, de España es como la gitana que baila. Hay una iglesia italiana que tiene el primer mapa del mundo que se intentó componer, está en una iglesia, en el atrio de una iglesia italiana, lo cuenta Davison en su Historia de África, ¿no? Y mientras más lejos va quedando de Europa, más deforme y más extraño son sus habitantes. Y eso, es decir, desgraciadamente es una mentalidad que todavía persiste, ¿no? Es decir, la negación del otro, y no es solamente, es decir, eurocentrista, pero es generalizado. Lo que pasa es que en el caso del eurocentrismo, a ser dominante se percibe mucho más. Y yo creo que en el caso nuestro, es decir, para el centro de la cuestión está en un esquema civilizatorio erróneo, que es decir, nuestra civilización es superior porque es la suma de Grecia, Roma y el cristianismo, tamizado por el cristianismo. Y aquí hay un error de cronología básico, o sea, antes de Grecia, antes de Roma, estuvo el antiguo Egipto, estuvo Babilonia, estuvo China, y eso no se contempla. Hay toda una historiografía y toda una filosofía que se basa en la tríade esta, ¿no? Grecia, Roma, Jerusalén. Además, Jerusalén como punto dominante, porque además resulta una cosa, o sea, Jerusalén y en segundo grado Roma. Roma, que los norteamericanos la ven como su precedente. Lógico. Porque Grecia no. O sea, en el cine, por ejemplo, los héroes griegos no llegan hasta los años 50. El peplum solamente aparecen los griegos a partir de Hércules. Y con mitos. A través de mitos, ¿no? A través de los mitos, ¿no? Claro. O sea, pero anteriormente no. Y la Iglesia se cuidó mucho en eso. O sea, todas las tentativas de hacer adaptaciones de tragedias griegas, etcétera, la Iglesia siempre puso más la cara. No es hasta los años 50-60 que irrumpe
pues eso, Furia de Titanes, etcétera, etcétera, que es otra visión, por supuesto. José Manuel, y ahora voy con Abuy. Jerusalén es que es el centro del mundo, incluso en los portulanos y los mapas medievales antiguos, los isidorianos y demás, siempre es el centro del mundo. En cuanto a esa manera de ver al otro, cada vez más lejana, también desde Heródoto, que es el comienzo, los escitas, los persas son malos porque son el enemigo, pero los conocemos y son humanos. Los escitas tienen costumbres extrañas, son caníbales, pero ya los hiperbóreos empiezan a aparecer los blemias, los esciápodos, esta gente que tenía un solo pie, que no tiene cabeza, los que tienen cabeza de perro, y todo esto con las aventuras de Alejandro y demás, las novelas de Alejandro, terminan quedando en la cultura occidental bien enraizadas, y a partir de ahí, como vivimos en una cultura de libro y sobre todo de libro clásico, cualquier elemento que se distancie de lo que ha dicho la autoridad griega es cuando menos cuestionable. El pobre Marco Polo tuvo problemas para decir, oiga, es que yo no he visto estos bichos. Colón, en la carta que escribe a Luis de Santángel cuando vuelve en 1493, le dice: yo no he visto hombres monstruosos, dices, son antes de lindo acatamiento. Claro. Y al final te voy diciendo, bueno, me han dicho que hay unas sirenas por ahí, por si acaso, pues no puede contradecir a la cultura. Claro. Hemos formado un... Sí, al hilo de lo que está diciendo, yo creo que la condición colonial del cine sirve para sentar ese imaginario ya preestablecido. Si uno estudia lo que es el Plan Bolonia, pero también el BUP, la ley que había antes, la época de Maraval, todas las diferentes legislaciones que hay, ese tema lo tienen muy controlado. El tema de cuál es la epistemología que la gente debe saber. Es decir, en ningún sistema educativo se permite que la gente se salga de ese imaginario general que luego... Tú hablas de una cultura escrita, pero es que el cine tiene 1000 veces mucho más peso que todos los libros que se puedan escribir. Pero es la consecuencia. Es una consecuencia de todo eso. Por ejemplo, las películas de Jesucristo, donde aparece Jesucristo rubio con ojos azules. Entonces, luego la Biblia dice que Dios es la imagen y semejanza de las personas, ¿no? Pero luego cuando vas a cualquier iglesia de África, de Latinoamérica, todos son dioses blancos con ojos azules. Y si tú te acercas a ese cura a decirle que eso no es, te dice que eres comunista. Entonces, claro, todo eso es una construcción que ya está hecha, y lo que le pasó al pastor de Obama, Jeremiah Wright. Es decir, cuando Obama llega, antes de que Obama fuera presidente, su pastor, su confesor, su mentor, que es un cura radical, en el buen sentido de la palabra, porque es de la teología de la liberación negra, y dice cosas como God Damn America, todas esas cosas que dicen en sus homilías. Claro, cuando Obama llega a la presidencia, el Tea Party lo que hace es sacar esos vídeos, y él se ve la obligación de hacer una rueda de prensa y distanciarse de esa iglesia. Claro, porque la visión general de Dios... Eso es lo que hay que hacer, Urbano, toma nota. Claro, se ve obligado a hacer una rueda de prensa, decir que este cura no representa los valores, pero es el cura que le casó a él, que bautizó a sus niños, y es de toda su vida, se llama Jeremiah Wright, y es súper conocido. Además, él dice, bueno, más patriota que yo no hay, he estado en Vietnam, he estado en Corea, aún así digo todo esto, y si él me puede contradecir, porque durante 20 años él ha estado conmigo en todo esto, pero una vez que llegas a un nivel social, no puedes decir que Dios no es blanco. De hecho, hizo un experimento en Lavapiés, a raíz de tu libro, Pablo. En el metro de Lavapiés, en la puerta de la UNED, paramos a 4 personas negras. Y a las 4 hicimos la misma pregunta. Eran 3 cristianos y un musulmán. ¿De qué color es Dios? 2 lo dudaron. Con lo cual ya, el hecho de dudarlo. Pero los otros 2 dijeron que era blanco, pero sin ningún... Y le pregunto por qué. Dice, si está en la película, Sagüí, tú no ves la tele. Claro, es decir, el cine tiene mucho más poder del que nos creemos. Claro, muchísimo más poder. Heriberto. Sí, vamos a ver. Una cosa decía Pepe, que era la capacidad o el poder de negar al otro. Yo diría que no es negarlo, sino es construir un otro a través del cual nos construimos a nosotros. Entonces ahí hay un elemento, yo creo que clave, vamos, todo el trabajo de Warsaid y tal sobre el orientalismo, y tiene un libro de cultura e imperio que viene absolutamente al pelo para un debate como este. Y luego hay otro tema que yo creo que no es lo mismo Heródoto, los clásicos, que la construcción del otro a partir del siglo XVI, del Renacimiento, en algunas versiones desde la aparición del capitalismo. No quisiera entrar a la discusión de si es en el XVI, en el XVIII, cuándo, ¿no? Pero vamos,
digamos, hay una formación social histórica que va apareciendo a partir del 16, en la cual yo creo que hay determinadas características, o sea, por ejemplo, el racismo. Aníbal Quijano, el sociólogo peruano, dice que no existe antes, que surge con el colonialismo. Claro. O sea, es decir, antes otra cosa. No, es evidente que antes, hombre, que los fenotipos que eran diferentes y tal, sí, pero el esclavo romano no estaba asociado a un color. Claro. La mitad eran, de hecho, bueno, la mitad no, pero aún muchos eran antiguos ciudadanos que perdían su condición y eran tan blancos como sus amos, ¿no? Entonces, el asociar, o sea, el racismo se va asociado al colonialismo. Claro, y es una categoría social que se construye socialmente como las etnias, claro. Sobre todo a partir de la revolución. Pero se construye... Sepúlveda y... Eso lo hemos inventado nosotros. Lo que yo quería introducir en el debate era decir, es una construcción, yo creo que sí tiene que ver con el capitalismo y con la necesidad de que la esclavitud y la mano de obra justifica que para esclavizar al otro lo tengo que minimizar, ergo hago una política de propaganda, que son lo que son todas estas películas. Propaganda. Es decir, ¿cómo justifico la toma del oeste, la esclavitud, o sea, la existencia de la colonización de africana a través de los libros? Y en cine en concreto, claro, como el siglo XX la colonización ha sido diferente, ¿no? A mí me preocupa más que no lo miremos solo como un hecho del pasado. Yo no soy una experta en cine, pero me gusta muchísimo. Y una cosa que me preocupa mucho, Pablo, de los últimos 4 o 5 años, que yo creo que no haber visto antes, es la proliferación de películas americanas cuyos guiones yo creo que los hace el Pentágono. Películas como Argo, como Black Hole Derribado, que es la justificación de una invasión de un país que no es el tuyo, o sea, y con el tal. La más brutal de todas, que es el asesinato de Bin Laden, que es el asesinato extrajudicial de una persona por parte de la CIA. Pero es que incluso llega a ser nominada a los Oscars. O la otra, que es todavía más grande, que es aquella... ¿Cómo se llama esta serie de periodistas? The Newsroom. The Newsroom, en sí. The Newsroom, que parece una serie interesante, crítica Seria. y tal, pero cuando matan a Bin Laden, todos como patriotas americanos allí diciendo... Pero son películas que están nominadas a los Oscars, que ve muchísima gente. La otra era, la apunté, en Tierra Hostil, ¿no? Que también a los Oscars, que es una barbaridad, es decir, la justificación de una invasión armada, ¿no? A través de un personaje, ¿no? Como hacían antiguamente los buenos escritores, un personaje, ¿no? Que es el que te explica la situación, pero no te cuestiona ni la invasión ni la necesidad de que los americanos estén ahí. Yo no recuerdo que eso en los 90 pasara tan dramáticamente como están pasando con películas supuestamente buenas que venden propaganda, que es, yo creo, de lo que estamos hablando, ¿no? El cine y colonialismo significa propaganda, porque el cine colonialista, desde el punto de vista del colonizado, hay muy poco. Me gustaría que habláramos de ello, si me des alguna película más. El tercer cine, La batalla de Argel, es una maravilla, bueno, lo que hace Sanz en Bolivia. Es que el problema aquí que tenemos es que estamos ocupados. Es decir, ocupados y intervenidos, y en el cine más todavía. O sea, es decir, en las últimas décadas el cine norteamericano se ha ido afianzando en detrimento de las cinematografías, no digamos ya periféricas, sino europeas. Por lo tanto, es más claro. Y el cine es un termómetro de la situación y de la evolución social. No es lo mismo en la época de Roosevelt que en la época de Truman, y en la época, es decir, no es lo mismo con Kennedy, con todo lo que coinciden con momentos distintos. Y realmente hay cineastas bipolares completamente, que es completamente, es que tú te puedes encontrar, es decir, el cine clásico te puede hacer, los grandes te pueden hacer una cosa, te pueden hacer otra. Es decir, y realmente hay cosas odiosas, y al lado te puedes encontrar Raoul Walsh o John Ford, toda esta gente lo puedes encontrar. El tema del menosprecio del otro, yo creo que es una constante de siempre. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial el tema de los japoneses es evidente. Si el menosprecio de los japoneses es una cosa, una constante de las películas, incluso de las más notables. Pero es la justificación moral del asesinato del otro, necesita una justificación moral que se basa en menospreciar. Pero es que incluso en el caso de los americanos en Vietnam, cuando pierden, entonces se hacen pacifistas. O Vietnam se convierte en una especie como de psicoanálisis de los norteamericanos, de hay que ver qué problema tenemos como nación. Incluso cuando reconocen que son malos, es para hablar de ellos mismos. Es decir, es el narcisismo en el que Vietnam se convierte en una especie de contexto en el que la nación americana se plantea sus problemas. Quiero que veáis un vídeo que tenemos preparado de Zapping que os va a entusiasmar. Adelante vídeo, por favor. Estábamos fuera, casi a unos pasos de los cocineros y criados negros de la escuela. Son de rechupete. Descubrí que era un speak, término peyorativo para despreciar a los latinoamericanos.
a los morenos del continente, a los casi negros. Ahora sé que aunque parezca blanco, anglosajón y protestante, soy en realidad un negro sureño. Los latinoamericanos todos son negros, discriminados, oprimidos, rechazados, ignorados, extranjeros, dentro de esa nueva estafa con pretensiones de universalidad, el estilo de vida norteamericano, el gran sueño blanco de Estados Unidos. Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Mucho cuidado. Tranquila, Jane, no se ponga nerviosa. ¡Jane! ¡Estamos bien! ¿Qué había en esa carga, Parker? Medicinas para comerciar. Magnífica selección de nuestros guionistas. La película de Tarzán, tremendo, por orden de prioridades. Primero un poco de machismo de Jane, ¿cómo estás? Después la carga, y luego ya veremos si se ha caído un negro. Y luego la inteligencia de Gutiérrez. La inteligencia de Gutiérrez Alea, Revolución Cubana, los intelectuales blancos de izquierdas diciendo los negros de América Latina, mientras el negro así viéndoles las cosas. Que eso es un problema también de Fora Apache. Aquí un montón de blancos diciendo, claro, y de hombres, el problema del machismo, Judith Butler, el colonialismo, traemos aquí a nuestra minoría étnica, de qué modernos somos. Eso es una cosa también como muy de la izquierda, ¿no? O sea, como de llenamos las bibliotecas de libros estupendos, pero seguimos siendo hombres, blancos. Absolutamente. Yo quería señalar la vergüenza revolucionaria. Perdona, autorregularos, no hay problema. Yo quería señalar un aspecto de lo que hemos visto en el tema del anuncio de Colacao. Aquí en España, en la época de Franco, había un actor que se llama René Dumont, no sé si se acuerdan de él. René Muñoz, Fray Escoba, ahora sí. Claro. Y había Martín de Porres. Y había tres hermanas que eran cubanas, las hermanas Jiménez, creo que eran, que hacían las novelas de radiofónicas, como ahora Los Culebrones. Sí. Y entonces, en una charla que di, que me invitó Miguel Urbán en Segovia, que era una charla sobre la historia de los Panteras Negras en España, entonces di una pequeña introducción sobre los negros en la transición. Entonces iba poniendo entonces la cara de la gente era, ¿pero es España o es América Latina? Claro, porque la gente no sabe, el René Muñoz y toda esta gente no se conoce. Otra de las cosas que consigue el cine es actualizar o desactualizar a unos personajes de otros. Por ejemplo, Marlon Brando, como era, cuando los Oscars le invitan a coger los Oscars, el comentarista de televisión española dice, es un buen actor, pero estaba muy politizado. Esa es la frase que dice, ¿no? Es decir, es un buen actor, pero estaba muy politizado porque él se negó a coger el Oscar por la situación de los indios y mandó a unos indios a una mujer vestida y tal, y se fue al entierro de los Panteras Negras y no sé qué, hizo unas palabras allí. Entonces, el propio comentarista de televisión española, que en aquella época supongo que no había más de un canal, la frase era, es un buen actor, pero es muy político. Pero perdona, eso en los fotogramas de hoy se comenta el tema de la intervención de Javier Bardem en el último Goya y cogen, es decir, los correos que han recibido la revista y se dividen en dos partes, en que hacen apoyo a Javier por todo lo que hace y tal, y otra mitad que dice es un buen actor, pero está demasiado politizado. Sí, la mitad de la gente que ha mandado sus correos a fotogramas comentando la intervención de Javier. Cuando lo que realmente está politizado son las películas, que yo creo que quiero insistir. Claro. Es decir, ¿en qué películas? Tú ves Iron Man 3, que es para niños, y esto es un tratado de quieras o no, como que no, es un pequeño gobierno, un grupo con una invasión extranjera, también como al final acaban salvando la población de una manera muy militarizada. En cualquier caso, lo que a mí me gustaría también es intentar ver, ya que vosotros sabéis tanto de cine, películas donde esto no pasa, ¿no? Y donde las excepciones en las que a veces nos hemos visto, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi una película en la que un negro africano no aparecía ni como tonto ni como sirviente fue en Zulú, que de una manera rara respetaba a los zulús como guerreros. Fue la primera vez que yo vi un africano en una película. Hay una muy inteligente que es la de Van Peebles, la de Van Dash, que es una película que logró financiación gracias a Bill Cosby, que Bill Cosby sin que lo supiera nadie, que es una película que sale un negro malo.
un negro que tiene relaciones sexuales con blancas, que es un ladrón, que para demostrar que es que había un rollo en el cine de que sacas un negro con la cabaña del tío Tom. Es decir, puedes sacar un negro si es un negro que es como buena persona, que encarna como la religión en el buen sentido, pero eso de que un personaje, esos personajes malos carismáticos que nos encantan, no puede ser. Pero eso no pasa, puede ser eso nunca pasa un ahora negro. en Radio 3. Los negros que presentan programas de música rap en Radio 3 son todos como de este palo, ¿no? Es decir, de negro bueno, no me drogo, no bebo, no tal, soy negro como guay. Sidney Poitier. Claro. Se ducha 3 veces al día. Eso decían de Sollín, ¿no? Además, un poco Sidney Poitier. Además, no hay racismo porque creció en una familia cristiana. O sea, ese tipo de mensajes claro. que le hacen a la sociedad dominante sentirse tranquila, y el cine sirve mucho para eso. La película de, no sé quién es el director, en Buana. Emmanuel Uribe. En Buana, cuando llega mi amigo Buale de la playa, que es un inmigrante que llega de la patera, y dice Real Madrid, Barcelona. Y se le quedan todos mirando Indurain, empieza a decir nombres de lo mejor que podía decir, claro. Sí, y entonces Fernando Esteso creo que es el... Andrés Pajares. Andrés Pajares. Pajares y la mujer en la Barranco. hacer un comentario diciendo, encima de negro, mira, se saben los jugadores. Es tremendo. Pero es que en esto, aparte hay una intolerancia enorme. Yo recuerdo, Tania Sánchez, estando en un programa de Intereconomía, habían llevado el programa al creador de Willy Fogg, de la serie de dibujos animados, y dice, bueno, pues era una serie que es una defensa del colonialismo, que hay una clara relación de género. Willy Fogg es el noble que rescata a la india, además, que es viuda, guapísima, ella enamorada del lord inglés. Resulta que su asistente es un francés y el último mono, que es una ardilla, es español, andaluz además. Entonces, dice esto en el programa y salen varias noticias en la prensa de la extrema derecha diciendo cómo está la izquierda, están locos, diciendo, queriendo buscar en una inocente serie infantil esta politización del colonialismo, del machismo, que es que ni siquiera se puede hablar, que es que si dices que hay machismo en las series de televisión, te dicen que estás buscando los 3 pies al gato. O sea, bueno, es que Verne también tenía lo suyo, es decir, no hay más que ver Miguel Strogoff y unirlo con las noticias sobre Ucrania de hoy, por ejemplo. Claro. En cualquier caso, yo creo que, a ver, sobre Zulú, en Zulú los negros no hablan nunca, cantan. Sí. O bien tienen una especie de zumbido como de avispa con los aguijones de las lanzas y van cayendo. Es una película épica, fundamentalmente con el género épico, pocos contra muchos, los 7 contra Tebas. Y funciona así, ni siquiera hay una percepción del otro. Es solamente, podrían haber sido abejas asesinas, que hubiera dado igual. O sea, no hace falta que sean hombres. Si es verdad, es una película, yo es de las que más disfruto, lo siento, a mí me gusta mucho. No, solo recuerdo que al final de la película los personajes dicen eso, son guerreros sí, de verdad. Pero es el Little Bihor yo creo que es un poco así. Es Shaka. Sí, es Shaka, claro. También es una venganza de lo que había pasado antes, la batalla de Senguana, ¿no? En la que se habían cargado absolutamente a todos, ¿no? Es guayo. Pero yo lo que quería deciros es que a mí me parece que el cine solo lo tenemos del siglo XX, es decir, la mirada desde el siglo XX, la mirada de la colonización que tiene el cine es la mirada del siglo XX, no la mirada de la colonización del siglo XVIII, sino de la del siglo XX. Montaigne, cuando en el ensayo de los caníbales habla de los que acaban de descubrir, dice que cree que tienen acentos griegos, que es lo que le suena a él como civilizado, en comparación con lo que está viendo en la corte de París, ¿no? Y así podíamos seguir. Es el romanticismo del colonialismo inglés el que fundamenta en el nacionalismo, en que Queimada sale de manera muy al comienzo. ¿Cómo alcanza la noción de nacionalismo José Dolores, de nación de Queimada? A través del odio colonial que le implanta por supuesto. Es que es muy curioso ver la película prácticamente canónica del cine colonialista es La mina Rey Salomón. ¿Por qué Rey Salomón? ¿Qué tiene que ver Rey Salomón con todo esto? Hay una explicación, Davison lo hace muy bien. Los primeros exploradores que se encuentran con restos de civilización potente en África solamente lo pueden interpretar en clave romana o en clave griega. No aceptan que eso puede ser propio del propio desarrollo de ellos. No, pero es que había leyendas. Toda la literatura. Hay leyendas sobre la reina de Saba, Salomón y el tesoro de Escuadrón, la leyenda del Negus, todo esto está... Y en Zimbabue, cuando se encuentran las murallas de Zimbabue, dicen, ¿cómo se llama el famoso egiptólogo que crea novelas catalán, Terence Moix? Creó la idea de que eran extraterrestres de Marte que habían venido porque claro, los negros no tenían la capacidad. Eso era cachondeo. Pero además te pongo un ejemplo de que Terence Moix tenía cierta virtualidad. Es que cuando Martin
es un profesor blanco británico, saca el libro que se llama Atenea Negra, orígenes afroasiáticos de la cultura clásica europea. La Unión Europea, estando Javier Solana, saca una beca especial para combatir ese libro y financia 8 tesis doctorales que combatan ese libro. A él le intentan expulsar de la universidad, pero como era un tipo bastante bien posicionado, pues no pudieron. Y cuando el tipo vino, cuando Esquerra Republicana llega al poder en Cataluña, el entonces líder, ¿cómo se llama? Carlos Rovira, organiza un congreso que se llama África Camina, un macro congreso de estudios africanos, que lo inaugura él, claro. Y le invitan a este señor, que es una eminencia, y el hombre estaba ahí así rubio, así pálido, el típico intelectual blanco de izquierda, así que descuidado, así como una pinta así de bohemio, así, ¿no? Y el tipo estaba allí y estaba como, lo tenían como arrinconado, ¿sabes? Así como un poco arrinconado. Y cuando yo hablé con él le dije, pero ¿y qué ha pasado con el libro? Dice, hombre, me ha traído muchos problemas, porque esto supone un ataque a todo un sistema de valores, de enseñanzas. Pero está publicado por Crítica. Yo tengo amistad con Ferran Iniesta, que va en esa línea y que es un investigador, que es un antiguo camarada. Y curiosamente me lo comentaba él, hace 15 días cenamos y hablamos de ese tipo de película. Y yo le planteaba la tesis de la ambivalencia de estas películas. O sea, la mina Rey Salomón, que puede ser eso, canónica, en relación a lo que pensaban mis padres y mis abuelos de los otros, significa un avance. Significa un avance porque mis abuelos eran los cafres, punto. Y mi mamá, una vez que le dije que una de mis hermanas tenía un negro de novio, pues poco le da un patatús, y no eran racistas, son la xenofobia natural. Pero, es decir, yo me educo viendo las minas Rey Salomón, y las minas Rey Salomón, las tribus ya tienen otro perfil muy diferente al que tenían las películas de Tarzán. No hablan, es decir, son gente que tienen una estructura, es decir, hay un coprotagonista que es el gigante aquel que es el que los dirige, y hay una estructura dramática. Por lo tanto, significa, es decir, quiera que no, dentro del embrutecimiento, de la opresión, hay una ambivalencia. Y de hecho, es decir, hay una mala conciencia y una conciencia crítica en Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial, que va desde el paternalismo hasta las posturas más de izquierda, y hay todo un combate en Hollywood, y Sidney Poitier se entra ahí, o Harry Belafonte, de la gente, o Dorothy Dandridge, Carmen Jones, que significa una ruptura, o por lo menos un cambio muy importante antes. Hay una especie, como a veces, no sé si os parece, como de racismo bien intencionado, que es como de los europeos blancos, que de repente identifican al indígena o al negro con la reencarnación del bien, con la comunión con la naturaleza, y esto es la respuesta a todos los males del capitalismo y del hombre blanco, que eso tiene mucho lo de Bailando con Lobos, de decir, descubre su tal, pues me hago indio, y es la broma esta de que ya los indígenas están esperando que llegue un antropólogo europeo a decirle cuáles son sus costumbres. Explíqueme lo vuestro con los zapatistas, que tienes tú que llegar allí y explicarles. No, es que los zapatistas no pueden ver Rambo, los zapatistas tienen que ver... Pero está pasando también con la clase trabajadora y con la clase subalterna, de alguna manera, o sea, con las mujeres. Te pasa el mismo tipo de propaganda. Yo, otra anécdota un poco tonta, a ver si Abuy la comparte, ¿no? La novela del antropólogo inocente. ¿La conocéis? No. Por ejemplo. Bueno, yo la recomiendo aquí, evidentemente, pero... Vayan a su librería. Pueden venir a la marabunta. Va a salir también diciendo... Pero, evidentemente, el antropólogo inocente es un antropólogo que quiere, por fin, hacer trabajo de campo, ¿no? Y al final le dan la posibilidad de hacer trabajo de campo y va al Congo. Él va todo contento a Camerún. Y justo le toca, según le dicen todos, la tribu más tonta del Camerún, ¿no? Para hacer ahí, ¿no? Y al final, pues el tío se va adaptando, va mirando y ve como su trabajo de campo con sus esquemas de libros y tal no sirven para nada, porque el tío viene a ver los diferentes ritos que van haciendo, ¿no? Además es extraordinario de risa, ¿no? Cómo lo va contando el tío. Y dice, ¿y esto y tal? ¿Cuántos años y miles de años lleváis haciendo? No, pues hace 3 años y tal que se le ocurrió a o sea, nos pareció una magnífica idea y desde entonces lo estamos haciendo, ¿no? O sea, que cuenta un poco, desmitifica esa idea de cómo hemos visto pues ciertas cuestiones. Y yo creo que una cuestión de lo que decía Buy, muy importante, es pues, lo que enuncia Zizek, ¿no? Que la guerra cultural es una guerra de clases en modo desplazado, ¿no? De control de los subalternos. Yo creo que eso es muy importante y lo vemos en cómo siempre que pierden los buenos,
pierden de forma heroica, que lo veíamos en Zulu, pero por ejemplo el Álamo. Claro, yo creo que es la revolución de los claveles que le dieron, además en el Álamo, y no solamente en el cine americano, en el los Álamo de Filipinas, por ejemplo. Pero a ver, eso ya es romano. Los romanos aprendieron de que si menospreciaban al enemigo, se menospreciaban a sí mismos. Por lo tanto, los enemigos tienen que ser enemigos. Pero el Bui, que yo me acuerdo, el coronel, el John Bui, se carga él solo, ¿sabes? Antes de que lo maten a 52 mexicanos. No me hable de Richard Widmark, que me pongo nervioso. O sea, y la película es maravillosa. Esa es la esencia del género épico. Es brutal, incluso en literatura. Es brutal. El cantar de Roldán, o sea, no le matan los moros. Muere después, lleno de flechas, pero porque toca el cuerno y se rompe la revolución de los claveles en Portugal. Es la derrota del imperialismo y el fascismo portugués en Angola, en Mozambique y en Guinea-Bissau. Y para no reconocer eso, un grupo de oficiales dan un golpe de Estado y luego Mario Suárez y otros listos y lo recubren de una revolución. Y la revolución se hizo en África. Los revolucionarios fueron los de Guinea-Bissau, del PLS, pero los otros, para no reconocer, como dice Miguel bien, lo que hacen es crear la grándola, toda una leyenda. Bueno, era una combinación. Fue real también, pero bueno. O sea, una revolución donde no muere nadie. Dejemos que los profesores una revolución siempre adelante, vamos a ver. Los procesos de descolonización generaron las condiciones materiales para que en Portugal se diera un derrumbe de la dictadura, que evidentemente se dio sin sangre porque la sangre se había pagado en Angola y en el Congo. ¿Eso es así? Si estamos de acuerdo, ¿para qué contarlo? De hecho, son las tropas coloniales las que terminan por dar el golpe porque... Pero hagámoslo golpe, no revolución. Revolución significa otra cosa. No, pero es una... Bueno, es como ellos lo llaman a sí mismos. O sea, es un cambio de régimen, sí, llámalo como quiera, pero es un cambio de régimen que además en ese momento, en el año 74, dentro del contexto europeo es revolucionario. Hay un año y medio en el cual, cuando el COPCON estaba al frente del proceso, se plantean cosas que no se planteaban en Europa desde los años 20. O sea, es decir, hay... Yo entiendo lo que quiere los propios SS. Yo entiendo lo que quiere decir porque es efectivamente Angola, Guinea, Mozambique, donde se desarrolla la lucha, donde caen los... La lucha antifascista. Sí, antiimperialista, que es la misma. Y entonces, evidentemente, en las calles de Lisboa, en el 61, cuando empieza las primeras escaramuzas, más que escaramuza, ya una guerra más abierta en Angola, se llenan de ciudadanos que apoyan al régimen, que es un ataque contra la nación, porque Angola se ve como parte de Portugal y demás y tal. Y en 15 años, porque son 15 años, no es más, es una lucha ahí bastante limitada y demás, el ejército se viene abajo, entiende que no puede seguir con aquella guerra. Los portugueses huyen de Portugal para no ir a la guerra. O sea, el paso de inmigrantes ilegales, inmigrantes ilegales europeos por excelencia de los 60-70 son portugueses que atraviesan y se enriquecen las mafias, entre otros de mi pueblo, que es gallego y demás. Pero porque es un tabú en Portugal. Llevándolos. Es un tabú en Portugal por lo que señalaba Miguel, es decir, se convierte en un tabú para que los buenos puedan mantener su honor. Es decir, la grándola y todo eso, Samora Machel, antes de que las revolucionarias feministas portuguesas dijeran algo, Samora Machel dijo que la liberación de la mujer no es un acto de caridad, sino una condición necesaria de la revolución africana. Ahora, eso mismo lo hizo una portuguesa y sale en el sumum de la revolución. Entonces, esa forma de presentar el mundo colonial del poder, claro. Ahí está la parte colonial, porque los portugueses en las escuelas siguen sin enseñar esa historia que él ha comentado, se sigue sin hablar del tema. Claro, pero es que en Francia, en los años 70, que estaba como de moda una cierta autocrítica con las consecuencias del imperialismo francés, con Sarkozy de hecho una de las claves de la identidad del Frente Nacional era
que se nutría de los pies negros que venían de Argelia, de la extrema derecha, y sin embargo, con Sarkozy, vamos, cambian los planes educativos. ¿Y qué es esto de que haya que hablar mal a los niños franceses de las barbaridades del colonialismo francés en el siglo XXI? Es decir, una recuperación como del orgullo nacional, destruir toda la tradición jacobina de la Revolución Francesa, reivindicar el termidor, Robespierre era un asesino, Danton y Marat eran asesinos. Eso forma parte de su reinterpretación de su historia para reivindicar la grandeza de Francia vinculada a los crímenes del en Francia colonialismo. había entrado en crisis, pero aquí, vamos a ver, el punto más débil de la República, de la conciencia republicana, es el tema colonial. Prácticamente, o sea, y podemos entrar en debate de lo que significó las negociaciones auspiciadas por dos trotskistas en Túnez con Claro Caballero, y cuando León Brun le dice que ni hablar, Claro Caballero se pliega y no hay acuerdo con los nacionalistas, que Franco tembló ante ese proyecto. Y yo he podido notar, entre las cosas que escribo, en Caos en la Red, los artículos míos se marcan por lecturas. Una noche, porque trabajaba de noche, me dio por repasar mis artículos desde el punto de vista. Los artículos que yo he escrito sobre el tema anticolonial apenas si tienen lectores. Pero tú encuentras allí artículos sobre el cine tal y cual, 2.000, 3.000, te encuentras la referencia a tema colonial, 100, 200, 300... Y de hecho lo estamos haciendo en esta mesa, estamos hablando más de racismo que de colonialismo puro y duro. Es normal, pero es normal porque lo ha hecho Pablo también. La mayoría del cine la hace el Imperio, que además basa parte de su imperio en la propaganda, que a mí me encanta, yo como a ti, o sea, me encantan la mayoría de esas películas, o sea, casi todas ellas. Yo tengo dos teorías. Es que ayer ganó el Oscar una película que habla de la esclavitud, o sea, que habla, que yo creo que es como el culmen ya de la autoculpa redimida con un presidente negro, y gana una película que justifica, pero por primera vez explica la esclavitud desde cierto punto de vista con un director negro. Yo creo que es un poco la normalización de ese tema. Yo creo que el malo ahora en las películas americanas es el árabe. No es el negro, es el árabe, el musulmán, el que ha cambiado un poco el punto de vista, y es así, o sea, por lo menos en las películas bélicas. Mira Homeland, cómo trabajaba, o sea, una serie que en lo que era la primera temporada parecía que prometía mucho y demás, y las vueltas que da ya directamente exiliado en Venezuela, ¿sabes? ¿No? O sea, claro, es decir, llegamos al final, ya, ¿no? Un minuto para cada uno. Empiezo contigo, José Manuel, minuto de conclusiones. Pues qué pena, porque podíamos haber hablado de la condición femenina y de cómo nos libera el colonialismo. Es el exotismo y el erotismo que liberamos en el occidental. Apúntatelo. Y no solo eso, en cierta manera los bárbaros son una solución, como decía el poema de Cavafis, ¿no? O el texto de Goethe, cuando esperas al bárbaro, y el pobre bárbaro es un hombre que no tiene nada y está muerto de hambre y de miedo, sobre todo nosotros. Pero sí que construimos nuestra propia imagen a través de los demás. Absolutamente. Heriberto, minuto de conclusiones. Bueno, yo creo que la parte importante, digamos, del tema del colonialismo y el cine es efectivamente cómo perviven las formas de representación colonial y incluso de clasificación colonial en el cine después de que haya terminado el colonialismo. Es decir, el colonialismo ahora político es anecdótico en términos estrictos. De hecho, apenas hay colonias que quieran independizarse de las metrópolis, pero en cambio lo que se sigue manteniendo es lo que Quijano denominaría la colonialidad del poder, la colonialidad explicando un mundo en el cual pues siguen estando al otro lado de los muros cientos y miles, y dicen, ¿y por qué quieren venir? Gracias, Heriberto. Pepe, tu minuto. Sí, a ver, en el trabajo que he hecho en Viento Sur hago un alegato por que el cine no esté en manos de o no solamente en manos de las multinacionales y de los gobiernos, y que no lo apropiemos. Yo creo que tiene que haber un cineclub, una filmoteca en cada barrio y en cada pueblo donde se pueda discutir. Porque creo en la capacidad del debate suscitado por el cine. Porque todo lo que hemos criticado aquí es cierto, pero mi experiencia como cineclubista, que es muy larga, el cine nos ha servido para denunciar el colonialismo, nuestro colonialismo. Y ha sido a través del cine y del debate.
incluso, curiosamente, y hay una página muy curiosa, la que me siento muy orgulloso, coger boinas verdes en un cine de barrio, es decir, en un cine de asociación de vecinos, ante el escándalo de todo el mundo, porque no había ninguna otra película sobre Vietnam, y darle la vuelta. O sea, desconstruir la película de John Wayne. Yo creo que eso sería un medio extraordinario para recuperar el cine anticolonialista, que estaba apenas lo he podido referir, porque no nos ha llegado. Un minuto, Pepe, gracias. Marga. Comparto plenamente lo que dices. Yo creo que veamos el cine que se hace, a mí por lo menos me gusta mucho, sí hay que cambiar la mirada, o como decía mi padre, míralo, pero que lo que te cuenta no es verdad. O sea, disfruta del arte, pero sabiendo el mensaje que puede haber detrás, ¿no? Y en otra parte un poco lo que tú dices, cine y debate sobre ese cine, porque a mí lo que me preocupa es que las películas se vean de una manera crítica. O sea, no haya posibilidad de crítica sobre incluso lo que está viendo. Y Internet da facilidad para ver un montón de películas que yo lo que quiero es conocerlas para verlas y poder disfrutar de otra mirada diferente, que yo creo que es lo importante. Gracias, Marga. Miguel. Benjamin decía que el sujeto del saber histórico es la clase combatiente, la misma clase oprimida, y que Marx se presenta como la última clase sojuzgada, la clase vengadora, que en nombre de las generaciones vencidas lleva a su término la obra de liberación. Yo creo que esa clase sojuzgada siempre ha sido apartada del conocimiento de cualquier relato, ya sea histórico, ya sea literario o ya sea, en este caso, en el cine, ¿no? Y que lo que consigue el cine muchas veces es evitar que pensemos que es posible algo que, si no existe en nuestra construcción imaginaria, nos lo eliminan de la posibilidad de la existencia. Yo creo que muchas veces han eliminado la posibilidad de pensar que podemos vivir de otra forma y, sobre todo, han conseguido construir, yo creo que, un cierto racismo cultural que ha sido el leitmotiv de la opresión, en este caso económica y de clase. Abuy, conclusiones. Bueno, yo quería señalar que una lectura sobre Nelson Mandela, como la que vimos en su funeral, no hubiese podido ser posible sin una película previa como Invictus. Hombre, claro. Es decir, Invictus es la forma de generar una historia que nunca ha existido todo eso que nos cuentan, y entonces a partir de ahí ya, pero Invictus ha vendido mucho, y si la cadena SER dedica un día entero, Gemma Nierga, a hablar de Invictus, es decir, eso significa que hay un plan muy bien hecho, ¿no? Quería volver a una anécdota, como el otro día fue el debate del Estado de la Nación. Se le preguntó por parte de Izquierda Unida, creo que a Rajoy, sobre los de la Valle, Ceuta y Melilla. Hay una anécdota que está en el diario de Sesiones, la podéis encontrar, es en el libro Un guardia civil en la selva. En este libro, Ayala, que es un guardia civil que había hecho un genocidio en Guinea Ecuatorial, el portavoz de la CEDA, de la derecha, Gil Robles, le pregunta al presidente de la República, ¿cómo se llama? ¿Cuál de ellos? Azaña, le pregunta qué pasa en Guinea Ecuatorial con los negros. Le pregunta qué pasa en Guinea Ecuatorial con los negros asesinados, y le contesta Azaña: lo siento, señoría, la democracia no es para los negros. Es lo mismo que el otro día cuando le preguntaba a Rajoy sobre los que estaban en la valla. La democracia el hombre no es para los negros. Llegamos al final. Muchísimas gracias a los 6, que seguiremos discutiendo de lo que nadie discute aquí la próxima semana en Foro Apache.